El timbre sonó exactamente a las 3:17 de la tarde, un martes, justo 6 meses después de enterrar a mi esposo de 40 años. Estaba en el jardín cuidando las rosas que Mateo había plantado para nuestro 20º aniversario, tratando de convencerme de que la vida podía seguir con normalidad, a pesar del enorme vacío que su ausencia había dejado en mi rutina diaria. Cuando abrí la puerta principal, un caballero distinguido con un costoso traje gris oscuro estaba en mi porche, sosteniendo un portafolio, de piel, y con esa expresión seria que los abogados parecen perfeccionar en la facultad. Señora Morales, mi nombre es Eduardo Santillán de Santillán y Asociados. Tengo instrucciones bastante extraordinarias de su difunto esposo, que debía entregarle precisamente 6 meses después de su fallecimiento. Mi corazón se detuvo un momento. Mateo había sido lleno de sorpresas durante nuestro matrimonio, pero instrucciones póstumas entregadas por abogados era algo nuevo incluso para él. ¿Instrucciones, señor? ¿Santillán? El testamento de mi esposo se leyó hace meses. Todo fue bastante claro. Señora Morales, este asunto es independiente de los procedimientos legales estándar. ¿Puedo pasar? Lo que necesito discutir con usted es de naturaleza bastante inusual. Llevé al señor Santillán a la sala, notando cómo miraba alrededor de nuestra modesta casa con el ojo calculador de alguien acostumbrado a tasar propiedades valiosas. Mateo y yo habíamos vivido cómodamente, pero sin lujos. Él trabajó como historiador marítimo, especializado en naufragios perdidos, mientras yo pasé mi carrera como historiadora de arte en la universidad local. Señora Morales, su esposo vino a mi firma en 1985 con instrucciones muy específicas sobre un legado que debía entregársele bajo circunstancias particulares. ¿1985? Eso fue hace casi 40 años. ¿Qué tipo de legado requiere 4 décadas de espera? El tipo que depende de completar exactamente 40 años de matrimonio. Señora Morales, su esposo fue muy específico. Sobre el momento, sentí un escalofrío extraño cuando las palabras del señor Santillán activaron un recuerdo que había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado por completo. De repente, tenía 28 años otra vez, parada en nuestro pequeño primer departamento, teniendo una de esas conversaciones tontas de recién casados sobre el futuro. Si puedes soportar estar casada conmigo por 40 años, había dicho Mateo, con esa sonrisa traviesa que me atrajo a él desde el principio, te daré algo imposible de imaginar. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Me reí y lo llamé ridículo, diciéndole que 40 años parecían un tiempo imposiblemente largo cuando apenas llevábamos casados 5 minutos. Nunca volvimos a mencionar esa conversación, y honestamente, asumí que Mateo la había olvidado por completo. Señor Santillán, me está diciendo que Mateo recordó alguna apuesta tonta que hicimos de recién casados. Señora Morales, su esposo nunca olvidó nada que le importara, y aparentemente esta promesa en particular le importó muchísimo. El señor Santillán abrió su portafolio y sacó 3 objetos. Una llave dorada ornamentada que parecía pertenecer a un castillo medieval, un sobre sellado con mi nombre escrito con la cuidadosa letra de Mateo, y un sobre más pequeño que contenía lo que parecía ser una dirección. Las instrucciones de su esposo fueron muy específicas. Si completaban exactamente 40 años de matrimonio, lo cual hicieron, señora Morales, por precisamente 11 días antes de su fallecimiento, debía entregarle estos objetos y esta información. Miré fijamente la llave, que era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era pesada, claramente antigua, con intrincados nudos celtas tallados en su superficie y pequeñas joyas incrustadas en su cabeza. ¿Qué abre esta llave? Creo que la carta lo explicará todo, señora Morales. Sin embargo, su esposo fue muy claro en que debía enfatizar una instrucción particular. Debe manejar este asunto completamente sola. Solicitó específicamente que no involucrara a sus hijos ni a ningún otro miembro de la familia en lo que descubra. ¿No involucrar a Camila y Sofía? Eso parece bastante extraño. Siempre hemos sido una familia muy unida. Señora Morales, simplemente estoy transmitiendo las instrucciones explícitas de su esposo. Fue muy enfático sobre este punto. Después de que el señor Santillán se fue, me senté en el sillón favorito de Mateo, sosteniendo la
misteriosa llave y mirando fijamente el sobre que contenía su último mensaje para mí. 40 años de matrimonio me habían enseñado que mi esposo era capaz de sorpresas elaboradas, pero esto se sentía diferente, más significativo que sus gestos románticos habituales. Abrí la carta con dedos temblorosos y comencé a leer la familiar letra de Mateo. Mi querida Rosa, si estás leyendo esta carta, significa que cumpliste tu parte del trato y permaneciste casada conmigo exactamente 40 años. También significa que ya no estoy vivo para ver tu rostro cuando descubras lo que he estado planeando durante casi 4 décadas. ¿Recuerdas nuestra conversación en 1985 sobre regalos imposibles? Te reíste cuando prometí darte algo inimaginable si podías tolerar ser mi esposa durante 40 años. Rosa, cada palabra de esa promesa fue en serio, y he pasado la mayor parte de nuestro matrimonio haciéndola realidad. La dirección en el segundo sobre te llevará a algo que he preparado para tu futuro. Un futuro que esperaba pasar juntos, pero que ahora me doy cuenta, quizás tengas que disfrutar sin mí. Rosa, esta es quizás la instrucción más importante que te daré jamás. Ve a Escocia sola. No le cuentes a Camila y Sofía sobre esta carta ni sobre lo que descubras allá. Sé que esto parece duro, pero confía en mí cuando te digo que el amor de nuestras hijas por ti es genuino, pero su interés en lo que he preparado podría no serlo. Usa la llave. Entra al castillo y recuerda que siempre has sido mi reina, incluso cuando no sabías que merecías una corona. Todo mi amor, siempre y para siempre. Mateo. Leí la carta 3 veces antes de abrir el segundo sobre, que contenía una dirección en las tierras altas de Escocia. Castillo del Cuervo Sombrío, Glen Nevis, Inverness. ¿Un castillo? Mateo había mencionado un castillo en su carta, lo cual parecía imposible. Nunca habíamos tenido propiedades fuera de nuestra modesta casa. Nunca tuvimos recursos financieros para inversiones inmobiliarias internacionales. Ni siquiera tomamos vacaciones costosas a lugares exóticos. Pero la llave en mi mano era real, pesada y fría, y obviamente antigua. La carta estaba escrita con la inconfundible letra de Mateo, y la dirección parecía legítima. Podía buscar el castillo del Cuervo Sombrío en línea para confirmar su existencia. Pasé el resto de la noche investigando la propiedad en Internet, descubriendo que el castillo del Cuervo Sombrío era realmente real, una fortaleza del siglo XVI en las tierras altas escocesas que había sido restaurada a su grandeza original. Las fotografías mostraban una magnífica estructura de piedra con torres, almenas y jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Pero según cada sitio web que encontré, el castillo era de propiedad privada y no estaba abierto al público. No había información sobre quién lo poseía, cuándo fue comprado o cómo alguien podría arreglar una visita. Mientras me preparaba para dormir esa noche, tomé una decisión que habría parecido imposible esa mañana. Iba a ir a Escocia a descubrir qué había estado planeando Mateo durante 40 años y seguiría sus instrucciones de mantener el viaje en secreto de nuestras hijas. Algunas promesas, aparentemente, valían la pena cumplir, incluso cuando la persona que las hizo ya no estaba viva para verlas realizadas. Y algunos esposos, comenzaba a darme cuenta, eran capaces de sorpresas que se extendían mucho más allá de la tumba. Mañana reservaría un vuelo a Escocia y descubriría qué regalo imposible había estado preparando Mateo durante casi la mitad de nuestra vida. El vuelo a Edimburgo tomó 8 horas, tiempo durante el cual tuve suficiente oportunidad para cuestionar la cordura de volar al otro lado del mundo, basándome en una carta misteriosa y una llave antigua. A mis 68 años, nunca había hecho un viaje internacional sola. Nunca tomé decisiones impulsivas sobre viajes y ciertamente nunca me embarqué en lo que parecía cada vez más una búsqueda del tesoro orquestada por mi difunto esposo. Pero tampoco podía ignorar la creciente certeza de que Mateo había estado planeando algo extraordinario durante décadas, algo tan significativo que se había sentido obligado a mantenerlo en secreto, incluso de mí hasta después de su muerte. Les dije a Camila y Sofía que iba a tomar unas breves vacaciones para procesar mi dolor, lo cual no era del todo falso. Lo que no mencioné fue mi destino, ni las misteriosas circunstancias que habían motivado mi repentino deseo de viajar internacionalmente. Mamá,
¿Estás segura de que deberías viajar sola tan pronto después de la muerte de papá? Preguntó Camila cuando llamé para informarles de mis planes. Tal vez Sofía o yo deberíamos acompañarte. Cariño, necesito tiempo a solas para pensar sobre el futuro. La muerte de tu padre me ha hecho darme cuenta de lo poco del mundo que realmente he visto. Pero Escocia parece una elección tan aleatoria. ¿Cuándo desarrollaste interés en la historia escocesa? Había desviado sus preguntas con vagas referencias a querer explorar mis raíces ancestrales, lo cual satisfizo la curiosidad de ambas hijas mientras mantenía las instrucciones de secreto de Mateo. A lo lejos, podía ver otros edificios en los terrenos del castillo, establos, lo que parecía un complejo de invernaderos, y varias estructuras más pequeñas que probablemente albergaban personal adicional. Esto no era solo una propiedad que Mateo había comprado, era una hacienda, un castillo medieval funcional en el que alguien había invertido tiempo y dinero considerables para restaurarlo a su gloria original. Pero ¿cómo mi esposo, un historiador marítimo que nunca mostró señales de riqueza extraordinaria, había logrado adquirir y mantener algo así? ¿Y por qué lo mantuvo en secreto durante lo que Henderson sugirió habían sido al menos 15 años? Toqué la campana junto a mi cama, lista para leer cualquier explicación que Mateo hubiera preparado para la sorpresa más extraordinaria de nuestros 40 años de matrimonio. Algunos secretos comenzaba a comprender. Eran demasiado grandes para revelar, mientras quien los guardaba seguía vivo para enfrentar preguntas sobre ellos. Y algunos esposos, aparentemente, eran capaces de crear realidades alternas completas, mientras sus esposas permanecían completamente ajenas a su existencia. Henderson regresó en minutos, llevando una bandeja de plata con servicio de té y un sobre sellado con cera azul oscuro, con lo que parecía ser el mismo escudo de armas que había notado sobre la entrada del castillo. El sobre era grueso, sugiriendo una carta sustancial, y mi nombre estaba escrito en él con la distintiva letra de Mateo. Señora Morales, el señor Morales fue muy específico en que debía leer esta carta en privado y tomarse el tiempo que necesite para procesar la información que contiene. Henderson, antes de leer esto, necesito preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo conoció a mi esposo? Conocí al señor Morales hace 17 años, señora Morales, cuando compró el castillo del Cuervo Sombrío. Yo trabajaba para los dueños anteriores y fui incluido como parte de la transición de la propiedad. 17 años. Mateo compró este castillo hace 17 años. Así es, señora Morales. Invirtió tiempo y recursos considerables restaurando la propiedad a su condición actual, aunque solo la visitaba quizás 2 veces al año hasta recientemente. Me sentí mareada mientras procesaba esta información. Hace 17 años habría sido 2007, cuando pensaba que Mateo simplemente hacía sus viajes de investigación habituales para estudiar arqueología marítima. Aparentemente, esos viajes de investigación habían incluido comprar y renovar un castillo escocés. Henderson, ¿mi esposo mencionó alguna vez por qué mantuvo esta propiedad en secreto de su familia? El señor Morales fue muy claro en que el Cuervo Sombrío estaba siendo preparado como un regalo especial para usted, señora Morales, para ser revelado solo bajo circunstancias específicas. Sintió que la sorpresa sería más significativa si usted lo descubría naturalmente en lugar de que se lo explicaran mientras él estaba vivo para ver su reacción. Después de que Henderson se retiró, me acomodé en la lujosa sala con mi té y rompí cuidadosamente el sello de cera de la carta de Mateo. Adentro, encontré varias páginas de su letra junto con lo que parecían ser documentos históricos y fotografías. Mi amada Rosa, si estás leyendo esta carta en el castillo del Cuervo Sombrío, significa que has dado el primer paso hacia descubrir el secreto más importante que guardé durante nuestro matrimonio. Espero que perdones la naturaleza elaborada de esta revelación, pero algunas historias son demasiado extraordinarias para contarlas sin el escenario y contexto adecuados. Rosa, todo lo que estás experimentando en el Cuervo Sombrío, el castillo, el personal, los terrenos, te pertenece. Compré esta propiedad hace 17 años y la he estado preparando como tu futura residencia, aunque esperaba compartir muchos años aquí contigo en lugar de dejarte descubrirlo sola. Pero para entender por qué elegí este castillo en particular y por qué he pasado casi 2 décadas preparándolo para ti,
Necesitas saber sobre algo que descubrí hace 25 años, que cambió nuestras circunstancias financieras de maneras que nunca te conté. Hice una pausa en mi lectura, sintiéndome cada vez más desorientada por estas revelaciones sobre compras secretas de bienes raíces y circunstancias financieras ocultas. Había manejado nuestro presupuesto familiar durante 40 años y nunca detecté ingresos o gastos inusuales que sugirieran que Mateo tenía recursos suficientes para comprar castillos escoceses. Rosa, en 1999, mientras investigaba naufragios en las tierras altas de Escocia para un libro sobre desastres marítimos, descubrí algo que los historiadores habían estado buscando desde 1746, el tesoro perdido de la familia real Estuardo. Después de la batalla de Culloden, cuando los partidarios del príncipe Carlos Eduardo entendieron que su causa estaba perdida, varios clanes de las tierras altas trabajaron juntos para ocultar el tesoro real, joyas de la corona, oro, plata y artefactos invaluables en algún lugar de las montañas cerca de Glen Nevis. El tesoro estaba destinado a financiar una futura restauración de la línea Estuardo, pero la ubicación se perdió cuando los hombres que lo escondieron murieron en batallas posteriores con las fuerzas inglesas. Durante 253 años, cazadores de tesoros, historiadores y arqueólogos buscaron en las tierras altas lo que se conoció como la corona perdida de Escocia. Se estimaba que el tesoro valía millones, pero la mayoría de los expertos asumía que había sido descubierto décadas atrás y vendido privadamente, o que la ubicación se había perdido para siempre. Dejé la carta y miré por la ventana hacia el paisaje de las tierras altas, tratando de procesar lo que Mateo me estaba diciendo. Había encontrado un tesoro legendario que había estado perdido por más de 2 siglos, y aparentemente había usado ese descubrimiento para comprar este castillo. Rosa, encontré el tesoro en 1999, escondido en un sistema de cuevas a unos 24 kilómetros de donde estás sentada ahora mismo. La ubicación había sido ocultada tan inteligentemente que me tomó 3 veranos de búsqueda sistemática localizar la entrada, y otro año excavar el alijo de forma segura. Lo que descubrí superó todas las estimaciones que los historiadores habían hecho sobre el valor del tesoro: monedas de oro, vajilla de plata, coronas enjolladas, armas ceremoniales y artefactos que representaban el patrimonio artístico y cultural de la realeza escocesa. Cuando hice tasar profesionalmente la colección, la estimación conservadora fue de 500 millones. Casi se me cayó la taza de té mientras absorbía esta información. ¿500 millones? Eso era más dinero del que podía siquiera conceptualizar, mucho menos imaginar que mi modesto esposo adquiriera cazando tesoros. Rosa, sé que debes estar preguntándote por qué nunca te conté sobre este descubrimiento y por qué no. Usé inmediatamente el tesoro para transformar nuestro estilo de vida. La respuesta es complicada, pero se reduce a mi certeza de que la riqueza súbita y enorme habría cambiado la dinámica familiar de maneras que podrían no haber sido beneficiosas. Había visto lo que les pasaba a las personas que ganaban loterías o heredaban fortunas inesperadas, cómo los parientes y amigos comenzaban a tratarlos diferente, cómo los hijos desarrollaban expectativas irreales sobre el dinero, cómo los matrimonios se tensionaban por las presiones que acompañaban la riqueza repentina. Más importante aún, quería asegurarme de que si algo me pasaba, tú estarías financieramente segura y tratada con la dignidad y respeto que siempre has merecido, pero que podrías no haber recibido si nuestras hijas supieran sobre la magnitud de nuestros recursos. Pensé en Camila y Sofía. Ambas habían luchado financieramente a pesar de su educación y oportunidades profesionales. A menudo habían hecho comentarios sobre esperar heredar nuestra propiedad, aunque asumían que consistiría en nuestra modesta casa y los ahorros de pensión de Mateo. Rosa, pasé 17 años creando el Cuervo Sombrío como un lugar donde pudieras vivir como la reina que siempre has sido a mis ojos. El castillo tiene personal completo. Está completamente mantenido y financieramente dotado para operar indefinidamente sin requerir ninguna contribución de tu parte. Pero el castillo es solo parte de lo que te estoy dejando. Mañana, Henderson te mostrará la bóveda del tesoro que he construido debajo del castillo, donde la colección real Estuardo está exhibida en un museo privado que te pertenece completamente.
Ahora controlas una fortuna que la mayoría de la gente no podría gastar en 10 vidas, y tienes los recursos para vivir como elijas por el resto de tus días. Mi querida Rosa, te casaste con un historiador marítimo y descubriste que ahora eres la reina secreta de un castillo escocés con un tesoro real en tu sótano. Bienvenida a tu nueva vida. Todo mi amor eterno, Mateo. Terminé de leer y me quedé sentada en silencio aturdido, mirando alrededor de la lujosa sala que aparentemente me pertenecía, en un castillo que aparentemente me pertenecía, amueblado con un tesoro que había estado perdido por 278 años. Algunos esposos dejaban a sus esposas fondos cómodos de retiro. Mi esposo, aparentemente, me había hecho una de las mujeres más ricas del mundo mientras creaba un escenario de cuento de hadas para que yo disfrutara esa riqueza. La pregunta ahora era si estaba lista para convertirme en la reina que Mateo siempre creyó que merecía ser. Esa noche apenas dormí, a pesar de la lujosa cama con dosel que podría haber acomodado a toda una familia real. Me quedé despierta mirando el techo ornamentado, tratando de reconciliar la vida humilde que había vivido durante 40 años con las extraordinarias circunstancias que Mateo, aparentemente, había estado orquestando desde 1999. Cada pocas horas me levantaba y caminaba hacia la ventana para confirmar que el paisaje de las tierras altas era real, que no estaba experimentando alguna alucinación elaborada inducida por el dolor. La luz de la luna iluminando los terrenos del castillo y las montañas distantes me convencían de que lo que estaba sucediendo era genuinamente real, sin importar cuán imposible pareciera. Para la mañana había tomado una decisión: ver la bóveda del tesoro que Henderson había mencionado, parcialmente porque necesitaba prueba concreta de las afirmaciones de sí, Mateo, y parcialmente porque no podía imaginarme volver a casa sin entender el alcance completo de lo que mi esposo había descubierto y preparado. Henderson apareció puntualmente a las 9:00 a.m. con el servicio de desayuno y la discreta pregunta sobre si me sentía lista para recorrer la colección histórica del castillo. Henderson, antes de continuar, necesito entender algo sobre el estatus legal de este tesoro. Si Mateo encontró artefactos que pertenecen al patrimonio cultural escocés, seguramente hay leyes sobre propiedad y reporte de tales descubrimientos. Señora Morales, el señor Morales fue muy meticuloso con los aspectos legales de su hallazgo. El tesoro fue encontrado en terreno privado que había comprado específicamente para investigación arqueológica y trabajó con las autoridades británicas para establecer propiedad legal clara. Todos los artefactos han sido debidamente documentados y registrados con las agencias gubernamentales apropiadas, y las autoridades se sintieron cómodas con que él mantuviera una colección de esta importancia histórica en manos privadas. El señor Morales donó varias piezas al Museo Nacional de Escocia y proporcionó fondos sustanciales para la preservación histórica de las tierras altas. A cambio, recibió autorización legal para mantener la mayoría de la colección bajo custodia privada, con el entendimiento de que eventualmente estaría disponible para investigación académica. Esta información ayudó a aliviar algunas de mis preocupaciones sobre la legitimidad de la adquisición del tesoro de Mateo. Mi esposo había sido metódico con todo lo demás en su vida. Aparentemente, había sido igualmente cuidadoso con las dimensiones legales y éticas de su descubrimiento arqueológico. Henderson me guió por corredores que no había visto el día anterior, pasando habitaciones que contenían lo que parecían ser antigüedades y obras de arte invaluables. Descendimos una escalera de piedra que lucía medieval, pero se sentía sorprendentemente moderna bajo los pies, sugiriendo renovación reciente para garantizar seguridad mientras mantenía autenticidad histórica. El señor Morales invirtió esfuerzo considerable creando un ambiente apropiado para exhibir y preservar la colección Estuardo, explicó Henderson mientras nos acercábamos a una pesada puerta de madera incrustada en el muro de piedra. Control climático, sistemas de seguridad y protocolos de conservación que cumplen estándares de museo. La puerta se abrió para revelar algo que pertenecía a los mejores museos del mundo. La bóveda del tesoro era enorme,
una serie de habitaciones conectadas, excavadas desde los cimientos del castillo y transformadas en elegantes espacios de exhibición. Vitrinas alineaban las paredes, cada una conteniendo artefactos que brillaban bajo sistemas de iluminación profesional. Coronas de oro engastadas con esmeraldas, zafiros y rubíes que capturaban la luz como estrellas atrapadas. Armas ceremoniales de plata con mangos, envueltos en alambre de oro. Cálices enjollados que probablemente habían adornado mesas reales siglos antes de la Revolución Americana. Dios mío, Henderson, esto es extraordinario, en efecto, señora Morales. El señor Morales solía decir que la colección representaba los mejores ejemplos de artesanía real escocesa del período Estuardo. Caminé lentamente por las salas del tesoro, leyendo las placas detalladas que Mateo aparentemente había escrito para explicar la importancia histórica de cada artefacto. Sus descripciones revelaban conocimiento profundo, no solo sobre los objetos mismos, sino sobre su contexto cultural y político dentro de la historia escocesa. Esta corona fue usada por María, reina de Escocia, leí en voz alta de una placa. Las esmeraldas fueron regalos de la corte francesa, mientras que el oro fue extraído en las tierras altas escocesas durante el siglo XVI. El señor Morales investigó cada pieza extensivamente, confirmó Henderson. Quería entender no solo su valor monetario, sino sus historias y conexiones con las personas que las poseyeron. En la última sala del tesoro, encontré algo que me quitó el aliento completamente. Una réplica exacta de la sala del trono en el Palacio de Holyrood, amueblada con la silla del trono real que había sido usada por monarcas escoceses durante siglos. Henderson, ¿es eso un trono real auténtico? En efecto, señora Morales, según la investigación del señor Morales, esta silla fue usada para la coronación de varios monarcas Estuardo antes de ser escondida con el resto del tesoro en 1746. Me acerqué al trono con algo parecido a reverencia, pasando mis dedos por los apoyabrazos tallados que habían sido tocados por reyes y reinas reales siglos atrás. La silla estaba tapizada en terciopelo azul profundo que lucía recientemente restaurado, pero el marco de madera mostraba la pátina de edad e importancia histórica. El señor Morales mencionaba a menudo que esperaba que usted usara esta sala para ocasiones especiales, dijo Henderson en voz baja. Sentía que merecía experimentar cómo se siente sentarse en un trono real auténtico. ¿Mateo quería que me sentara en un trono? Señora Morales, el señor Morales solía decir que usted había sido su reina durante 40 años y que era hora de que tuviera una corona que igualara su dignidad. Miré fijamente el trono, pensando en 40 años de matrimonio con un hombre que aparentemente me había visto como realeza, mientras yo me había visto a mí misma como una profesora de clase media con ambiciones ordinarias y expectativas modestas. Henderson, ¿qué imaginaba exactamente mi esposo para mi vida aquí en Cuervo Sombrío? El señor Morales esperaba que usted eligiera vivir aquí como la señora del castillo, rodeada de belleza y lujo, que honraran su posición como su amada esposa y guardiana de esta colección histórica. Y si yo eligiera no vivir aquí, si decidiera regresar a Connecticut y continuar mi vida normal, señora Morales, todo aquí le pertenece, sin importar dónde elija vivir. El único requisito del señor Morales era que usted tuviera la opción de vivir como una reina si decidía que eso le atraía. Miré alrededor de la bóveda del tesoro, calculando la riqueza imposible que representaba y la responsabilidad que conllevaba. Mateo me había dado no solo dinero, sino artefactos culturales que me conectaban con siglos de historia escocesa y tradición real. Henderson, necesito preguntarle algo importante. ¿Mi esposo mencionó alguna vez algo sobre la relación de nuestras hijas con esta herencia? La expresión de Henderson se volvió cuidadosamente neutral, sugiriendo que había estado esperando esta pregunta. Señora Morales, el señor Morales sentía muy firmemente que el tesoro y el castillo debían permanecer bajo su único control durante su vida, sin interferencia de otros miembros de la familia que podrían no entender la importancia histórica de la colección. Le preocupaba que Camila y Sofía vieran el tesoro como un activo financiero en lugar de una responsabilidad cultural.
El señor Morales sentía que la riqueza súbita y enorme podría cambiar sus relaciones familiares de maneras que no beneficiarían a nadie involucrado. Algunos cazadores de tesoros pasaban sus vidas buscando oro y joyas. Mi esposo había encontrado el tesoro más grande en la historia escocesa y pasó 17 años transformándolo en una vida de cuento de hadas para su esposa. Ahora tenía que decidir si era lo suficientemente valiente para convertirme en la reina que él siempre creyó que merecía ser. Esa noche me senté en lo que Henderson me informó era mi comedor privado, comiendo una cena preparada por lo que casualmente mencionó era el chef del castillo. El comedor era más pequeño que el salón de banquetes formal que me había mostrado antes, pero aún lo suficientemente grande para organizar una cena para 20 personas. La comida fue extraordinaria: salmón escocés de origen local, vegetales asados de los jardines del castillo y vino de lo que Henderson describió como la bodega privada del señor Morales. Todo fue servido en porcelana que llevaba el mismo escudo de armas que había visto por todo el castillo. Henderson: ¿de qué familia es el escudo exhibido en Cuervo Sombrío? Ese es el escudo de la familia Morales, señora Morales. El señor Morales lo investigó y diseñó cuando compró el castillo. Sentía que establecer una identidad heráldica apropiada era importante para la dignidad de la propiedad. ¿Mateo creó su propio escudo de armas familiar? En efecto, señora Morales trabajó con el Colegio de Armas en Londres para establecer derechos heráldicos legítimos basados en su ascendencia escocesa y su custodia de la colección del tesoro Estuardo. Miré fijamente el diseño intrincado bordado en la servilleta junto a mi plato, dándome cuenta de que Mateo no solo había adquirido un castillo y un tesoro real, sino que también había establecido el marco legal para que viviéramos como nobleza escocesa auténtica. Después de la cena, Henderson me presentó lo que describió como los diarios privados del señor Morales, detallando su investigación y planificación para Cuervo Sombrío. Los diarios llenaban 3 volúmenes encuadernados en cuero y narraban 17 años de preparación meticulosa para mi eventual descubrimiento de su vida secreta. Pasé la noche leyendo entradas que revelaban el alcance increíble de la planificación de Mateo. 15 de marzo de 2008. Completé negociaciones para comprar terreno adicional alrededor del castillo. Rosa: necesitará privacidad y seguridad cuando eventualmente tome residencia aquí. 3 de septiembre de 2010. Entrevisté personal doméstico potencial. Debo encontrar personas que entiendan que están sirviendo a alguien que merece trato real, incluso si no se da cuenta de su propio valor. 12 de diciembre de 2014. Terminé de instalar el sistema de control climático de calidad museística en la bóveda del tesoro. Cada artefacto debe preservarse perfectamente para el disfrute de Rosa y sus decisiones eventuales sobre acceso público. 7 de abril de 2018. Rosa mencionó sentirse poco apreciada después de que la universidad la pasara por alto nuevamente para la posición de jefa del departamento. No tiene idea de que pronto tendrá su propio castillo donde su inteligencia y dignidad serán reconocidas apropiadamente. Los diarios revelaban que Mateo había estado pensando en mí constantemente durante sus viajes secretos a Escocia, viendo cada mejora al castillo como un regalo para la esposa que sentía merecía mejor que la vida modesta que sus finanzas públicas podían ofrecer. Pero la entrada más reveladora estaba fechada solo 6 meses antes de su muerte. 15 de junio de 2024. Visité Cuervo Sombrío, por lo que puede ser la última vez antes de que Rosa lo descubra. Mi salud está decayendo más rápido de lo que esperaba, pero todo está preparado para su llegada. Henderson y el personal entienden sus responsabilidades. Los documentos legales están finalizados. Rosa tendrá todo lo que necesita para vivir como la reina que siempre ha sido. Mi mayor arrepentimiento es que no estaré ahí para ver su cara cuando se dé cuenta de lo que heredó. Pero quizás sea mejor así. Puede tomar decisiones sobre su futuro sin preocuparse por mis sentimientos o expectativas. Rezo para que elija quedarse en Cuervo Sombrío y acepte la vida de dignidad y lujo que he intentado crear para ella. Pero incluso si decide regresar a Connecticut, sabrá que durante 40 años alguien la amó lo suficiente para construirle un reino. Cerré el diario.
sintiéndome abrumada por la magnitud de amor y planificación que Mateo había invertido en crear esta sorpresa elaborada. Cada detalle del castillo, cada mueble, cada miembro del personal había sido elegido específicamente para honrar su visión de cómo merecía ser tratada. La siguiente mañana trajo una complicación inesperada. Estaba desayunando en la sala matutina cuando Henderson apareció con una expresión de preocupación diplomática. Señora Morales, he recibido varias llamadas de su hijo, Pablo. Parece bastante preocupado por su ausencia prolongada y ha estado haciendo preguntas detalladas sobre su paradero. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que había estado en Cuervo Sombrío por 3 días sin contactar a mis hijas. En mi asombro al descubrir el reino secreto de Mateo, había olvidado completamente mi promesa de reportarme regularmente durante mis vacaciones. Henderson, ¿qué ha estado preguntando exactamente Pablo? Llamó al hotel donde dijo que se hospedaría en Edimburgo, y cuando no tenían registro de su reservación, se preocupó por su seguridad. También ha estado preguntando si ha tomado decisiones financieras inusuales, o si alguien que afirma representar el patrimonio de su esposo la ha contactado. Sentí un escalofrío de aprensión al reconocer las implicaciones de la investigación de Pablo. Mi hijo claramente sospechaba sobre mi viaje repentino a Escocia, y sus preguntas sugerían que podría sospechar que estaba lidiando con aspectos desconocidos de los asuntos financieros de Mateo. Henderson, ¿cree que Pablo podría intentar localizarme aquí? Señora Morales, ciertamente es posible que una investigación persistente eventualmente lo lleve a Cuervo Sombrío, especialmente si involucra investigadores privados o profesionales legales en su búsqueda. Pensé en las advertencias explícitas de Mateo sobre mantener Cuervo Sombrío en secreto de nuestras hijas. En ese momento, sus instrucciones habían parecido innecesariamente cautelosas, pero ahora empezaba a entender sus preocupaciones sobre cómo Pablo y Camila podrían reaccionar al descubrir la riqueza oculta de sus padres. Henderson, ¿qué pasaría si mis hijas se enteraran del castillo y la colección del tesoro? La expresión diplomática de Henderson sugería que había estado esperando esta pregunta y le había dado considerable reflexión. Señora Morales, en mi experiencia, la riqueza heredada inesperada a menudo crea dinámicas familiares que pueden ser bastante desafiantes de navegar. Al señor Morales le preocupaba particularmente que el conocimiento del tesoro pudiera cambiar cómo sus hijas se relacionaban con usted personalmente. Temía que me vieran como una fuente de herencia en lugar de como su madre. El señor Morales sentía firmemente que sus años finales deberían pasarse disfrutando relaciones basadas en afecto genuino en lugar de manejar expectativas sobre distribución financiera. Esa tarde, llamé a Pablo desde la línea telefónica privada del castillo para tranquilizarlo sobre mi seguridad mientras evitaba cuidadosamente cualquier detalle sobre mi ubicación o actividades reales. Mamá, he estado preocupadísimo por ti. El hotel en Edimburgo dijo que nunca habían oído de ti, y cuando llamé a la aerolínea dijeron que habías volado a Escocia, pero no podían darme más información. Pablo, estoy perfectamente bien. Decidí ser más espontánea con mi itinerario y he estado hospedándome en diferentes lugares dependiendo de lo que sonara interesante. Mamá, esto no suena para nada como tú. ¿Desde cuándo tomas decisiones de viaje espontáneas? ¿Y por qué no has estado contestando tu celular? Me di cuenta de que mi nueva independencia y confianza, productos de descubrir que poseía un castillo y un tesoro real, ya estaban cambiando mi comportamiento de maneras que preocupaban a mis hijas. Algunos secretos, estaba aprendiendo, eran imposibles de mantener indefinidamente, y algunas reinas tenían que decidir si estaban listas para revelar sus coronas a miembros de la familia que podrían no estar preparados para ver a su madre como realeza. 3 días más pasaron antes de que recibiera la llamada telefónica que me obligó a confrontar la realidad de que mi secreto no podía permanecer oculto indefinidamente. Estaba en la biblioteca del castillo leyendo sobre la historia de la dinastía Estuardo, en libros que Mateo aparentemente había coleccionado específicamente para mi educación, cuando Henderson me informó que Camila estaba al teléfono y sonaba bastante angustiada. Madre, gracias a Dios finalmente contestas. Pablo y yo hemos estado frenéticos de preocupación. Sabemos que no estás donde dijiste que estarías,
y hemos estado considerando presentar un reporte de persona desaparecida. Camila, cariño, le dije a Pablo que estoy perfectamente segura. Simplemente he estado explorando Escocia más extensamente de lo que originalmente planeé. Madre, esto no es típico de ti. En 40 años, nunca has tomado un viaje espontáneo a ningún lado, mucho menos desaparecido a un país extranjero sin planificación adecuada. Nos preocupa que el duelo pueda estar afectando tu juicio. Sentí un destello de irritación ante la sugerencia de mi hija de que mi nueva independencia representaba juicio deteriorado en lugar de crecimiento personal. Vivir en Cuervo Sombrío por una semana ya había cambiado mi perspectiva sobre mis propias capacidades y deseos de maneras que aparentemente alarmaban a mis hijas. Camila, soy una mujer adulta perfectamente capaz de tomar decisiones de viaje sin consultar a mis hijas adultas. Madre, eso es exactamente lo que nos preocupa. Estás hablando como una persona completamente diferente. La madre que conozco nunca nos hablaría con este tipo de autoridad. Autoridad. La palabra me impactó como particularmente reveladora sobre cómo mis hijas percibían mi personalidad y capacidades de toma de decisiones. Aparentemente, el tono confiado que desarrollé desde que descubrí mi herencia real era lo suficientemente notorio como para preocuparlas. Camila, quizás descubrir que puedo cuidar de mí misma no debería sorprender a nadie. Madre, por favor dinos exactamente dónde estás. Pablo ha estado investigando tus transacciones de tarjeta de crédito y sabemos que has rentado un auto y manejado hacia las tierras altas escocesas. Solo queremos asegurarnos de que estés segura. Sentí un entendimiento frío de que mis hijas habían estado rastreando mis actividades financieras e investigando mi paradero con la persistencia de personas que sospechaban que algo significativo se les estaba ocultando. ¿Pablo ha estado investigando mis transacciones de tarjeta de crédito? ¿Por qué pensarían que eso es apropiado? Porque papá murió hace apenas 6 meses y de repente estás actuando completamente fuera de carácter mientras viajas sola en un país extranjero. Madre, te amamos y nos preocupa que alguien pueda estar aprovechándose de tu vulnerabilidad emocional. Después de terminar la llamada, con promesas de reportarme más regularmente, busqué a Henderson y le pedí que arreglara una línea telefónica internacional segura para poder contactar al señor Thornfield, el abogado que entregó las instrucciones iniciales de Mateo. Señor Thornfield, necesito consejo sobre una situación en desarrollo con mis hijas que amenaza la privacidad del legado de mi esposo. Señora Morales, ¿qué tipo de situación se ha desarrollado? Mis hijas están investigando mis actividades de viaje y parecen sospechar que estoy lidiando con aspectos desconocidos del patrimonio de mi esposo. Me preocupa que eventualmente localicen Cuervo Sombrío y descubran la colección del tesoro. Señora Morales, su esposo anticipó esta posibilidad y dejó instrucciones legales muy específicas sobre proteger su privacidad y derechos de propiedad. El castillo y la colección están en un fideicomiso irrevocable con usted como única beneficiaria y fideicomisaria. Incluso si sus hijas descubren la existencia de la propiedad, no tendrían posición legal para acceder a la finca o información sobre su contenido. Pero ¿qué hay de las relaciones familiares? Si se enteran de que he heredado riqueza extraordinaria mientras les permití creer que tenemos recursos modestos, ¿no creará eso daño permanente a nuestras relaciones? Señora Morales, esa decisión finalmente recae en usted. Su esposo esperaba que tuviera tiempo para ajustarse a sus nuevas circunstancias antes de tomar decisiones sobre revelación familiar, pero también entendía que secretos de esta magnitud pueden ser difíciles de mantener indefinidamente. Esa noche, tomé una decisión que se sintió tanto necesaria como aterradora. Llamé a mis 2 hijas y las invité a unirse a mí en Escocia para lo que describí como una conversación familiar importante sobre el legado de su padre. Madre, ¿qué tipo de conversación sobre el legado requiere viajar a Escocia?, preguntó Pablo con obvia sospecha. El tipo que su padre pasó 17 años planeando y que yo he pasado la última semana tratando de entender yo misma. ¿17 años? ¿Madre? ¿De qué estás hablando? Su padre me dejó algunas sorpresas muy significativas que creo que ustedes deberían conocer directamente en lugar de descubrirlas a través de sus investigaciones sobre mis transacciones de tarjeta de crédito.
2 días después, estaba parada en el vestíbulo de entrada del castillo, esperando que mis hijas llegaran, usando un atuendo que Henderson había sugerido tácticamente del guardarropa de la señora Morales, ropa que había sido comprada y almacenada en el castillo específicamente para mi eventual residencia ahí. El vestido era elegante, pero no ostentoso, claramente costoso, pero no llamativo, perfectamente ajustado y obviamente hecho a la medida. Mirándome en el espejo ornamentado del vestíbulo de entrada, me di cuenta de que lucía como alguien que pertenecía a un castillo, alguien que poseía la confianza y autoridad que venían de saber que era dueña de riqueza extraordinaria y tesoros históricos. Cuando el auto rentado de 1907, Pablo y Camila, subió por el camino del castillo, observé por la ventana cómo miraban Cuervo Sombrío con expresiones de completo desconcierto. Se quedaron sentados en su auto por varios minutos, aparentemente tratando de procesar por qué su madre los había invitado a reunirse con ella en lo que parecía ser una atracción turística importante. ¿Madre?, llamó Pablo con incertidumbre mientras abría las enormes puertas principales. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos reunimos contigo en algún tipo de museo? Pablo, Camila, bienvenidos al castillo Cuervo Sombrío. Pasen, y les explicaré todo lo que su padre quería que supieran sobre la vida que preparó para mí. Mientras mis hijos entraban al castillo, observé sus rostros registrar el mismo asombro y desorientación que había experimentado a mi llegada, pero también detecté algo más en sus expresiones: cálculo, evaluación y lo que parecía ser aritmética mental rápida sobre el valor de lo que estaban viendo. «Madre», dijo Camila lentamente, «¿de quién es este castillo? ¿Y qué tiene que ver con el legado de papá?» «Este castillo me pertenece, cariño, junto con todo lo que hay en él. Su padre pasó los últimos 17 años de su vida creando esto como un regalo para mi futuro. Algunos hijos aprenden sobre las vidas secretas de sus padres gradualmente a través de indirectas y revelaciones parciales. Mis hijos estaban a punto de descubrir que su padre había hecho de su madre una reina secreta y que la familia modesta en la que habían crecido había sido una ficción elaborada, diseñada para protegerlos de expectativas que podrían no haber sido capaces de manejar. Quedaba por ver si nuestras relaciones familiares sobrevivirían a esta revelación. El silencio en el vestíbulo de entrada se extendió por casi un minuto completo mientras Pablo y Camila absorbían mi declaración sobre ser dueña del castillo Cuervo Sombrío. Observé sus rostros pasar por incredulidad, confusión y lo que parecían ser cálculos rápidos sobre las implicaciones de la riqueza inesperada de su madre. «Madre, ¿qué quieres decir con que este castillo te pertenece?», preguntó Pablo con el tono cuidadoso de alguien que habla con una persona que podría estar experimentando delirios. «Quiero decir que su padre compró Cuervo Sombrío hace 17 años y pasó los años siguientes preparándolo como mi residencia. Todo aquí, el castillo, los terrenos, los muebles, el personal, ahora me pertenece». Camila miró alrededor del vestíbulo de entrada con obvia apreciación por las costosas obras de arte y antigüedades, su ojo de diseñadora de interiores evaluando automáticamente el valor de lo que estaba viendo. «Madre, esta propiedad debe valer millones. ¿Cómo pudo papá permitirse algo así sin que lo supiéramos?» Eso es exactamente lo que le pregunté a Henderson cuando llegué aquí hace una semana. La respuesta es complicada e involucra un descubrimiento que su padre hizo hace 25 años que cambió nuestras circunstancias financieras dramáticamente. Los conduje a la sala principal donde Henderson había dispuesto el servicio de té en una mesa que probablemente había sido elaborada para la nobleza del siglo XVIII. Mientras mis hijos se acomodaban en sillas que podrían haber amueblado un palacio real, comencé a explicar el descubrimiento del tesoro Estuardo por parte de Mateo y su decisión de mantener en secreto nuestra nueva riqueza durante todo nuestro matrimonio. «¿Estás diciendo que papá encontró algún tipo de tesoro perdido?», interrumpió Pablo. «Madre, eso suena como algo sacado de una novela de aventuras, no de la vida real. Entiendo tu escepticismo, Pablo. Me sentí de la misma manera cuando leí la carta de su padre explicando todo, pero la evidencia es bastante convincente. Les entregué copias de los documentos históricos que Mateo me había dejado, incluyendo fotografías del alijo del tesoro antes de que lo trasladara al castillo, documentación legal que establecía su propiedad de la colección y correspondencia con las autoridades británicas sobre la
Importancia arqueológica de su descubrimiento. Dios mío, susurró Camila mientras estudiaba fotografías de coronas doradas y artefactos enjollados. Estas piezas parecen pertenecer a la Torre de Londres. Según la investigación de tu padre, son significativamente más valiosas e históricamente importantes que muchos de los artículos exhibidos en colecciones reales. El tesoro Estuardo estuvo escondido durante 278 años y representa los mejores ejemplos de artesanía real escocesa del período medieval. Pablo examinó los documentos legales con la atención al detalle de su contador, aparentemente buscando evidencia de que toda la historia era un fraude o malentendido elaborado. Madre, estos documentos parecen ser legítimos, pero todavía no entiendo por qué papá mantuvo algo tan significativo en secreto de su familia durante más de 2 décadas. Su padre estaba preocupado de que una riqueza enorme y repentina cambiara nuestras relaciones familiares de maneras que podrían no ser beneficiosas. Quería asegurarse de que nuestro matrimonio y su infancia no estuvieran influenciados por expectativas sobre dinero heredado. Pero madre, dijo Camila con obvia frustración, luchamos financieramente durante toda nuestra infancia. Tomamos préstamos estudiantiles para la universidad, trabajamos en múltiples empleos, vivimos modestamente mientras aparentemente estábamos sentados sobre una fortuna que valía cientos de millones. ¿Cómo pudo papá justificar mantenernos ignorantes sobre recursos que podrían haber hecho nuestras vidas significativamente más fáciles? Reconocí la ira en la voz de Camila y me di cuenta de que las preocupaciones de Mateo sobre la dinámica familiar habían sido bien fundadas. Mis hijos ya estaban calculando cómo sus vidas podrían haber sido diferentes si hubieran sabido sobre el tesoro en lugar de enfocarse en el extraordinario regalo que Mateo había creado para mi futuro. Su padre sintió que el carácter se construía superando desafíos en lugar de a través del fácil acceso a la riqueza heredada. Quería que ambos desarrollaran independencia y ética de trabajo que no se vieran comprometidas por expectativas sobre dinero familiar. Construcción de carácter. El tono de Pablo transmitía obvia amargura. Madre, he estado trabajando 60 horas a la semana durante 15 años tratando de construir seguridad financiera para mi familia. Mientras tanto, papá estaba manteniendo secretamente un castillo escocés mientras me veía luchar con los pagos de la hipoteca y los fondos universitarios para mis hijos. Me sentía a la defensiva sobre las decisiones de Mateo, reconociendo que mis hijos estaban procesando la revelación exactamente como él temía que lo harían, enfocándose en cómo el secreto los había desfavorecido en lugar de apreciar la naturaleza extraordinaria de lo que había logrado. Pablo, la decisión de tu padre de mantener el tesoro en secreto no se trataba de castigarlos a ti o a Camila. Se trataba de proteger a nuestra familia de las complicaciones que acompañan a la riqueza repentina. ¿Qué complicaciones?, exigió Camila. La complicación de poder permitirse cosas bonitas, la complicación de no preocuparse por la seguridad financiera, la complicación de poder seguir carreras basadas en la pasión en lugar de la necesidad económica. Henderson apareció discretamente en la puerta, aparentemente sintiendo la tensión en la conversación y queriendo ofrecer asistencia. Quizás a los hijos les gustaría ver la colección del tesoro, sugirió diplomáticamente. El señor Morales siempre sintió que experimentar los artefactos directamente ayudaría a las personas a comprender la magnitud de lo que había descubierto. Sí, estuve de acuerdo, reconociendo que las discusiones abstractas sobre la riqueza eran menos convincentes que ver realmente la colección real Estuardo. Creo que ambos necesitan entender exactamente lo que su padre encontró y por qué sintió tanta responsabilidad por preservarlo. Mientras Henderson nos guiaba hacia la bóveda del tesoro, noté que mis 2 hijos se habían quedado muy callados, aparentemente procesando las implicaciones de poseer artefactos que habían pertenecido a la realeza escocesa. La dinámica competitiva que a veces había observado entre ellos parecía intensificarse mientras contemplaban cuestiones de herencia. «Madre», dijo Pablo mientras descendíamos la escalera de piedra, «¿qué pasa con todo esto cuando ya no puedas administrar una finca tan grande?» ¿Estás preguntando sobre la herencia, Pablo? Estoy preguntando sobre la planificación práctica para activos de esta magnitud. Propiedades como esta requieren gestión especializada,
supervisión legal, planificación fiscal, consideraciones de seguro. Su padre dejó instrucciones muy detalladas sobre la gestión a largo plazo de la finca y la colección. Interrumpí, reconociendo que Pablo ya estaba pensando en el castillo como un activo comercial, en lugar de como un hogar donde su madre podría elegir vivir. Al entrar en la bóveda del tesoro, mis dos hijos se quedaron completamente en silencio, mirando las exhibiciones de coronas doradas, armas enjolladas y artefactos reales con expresiones de asombro mezclado con obvio cálculo financiero. Esto es extraordinario, Camila finalmente logró decir. Madre, literalmente eres una de las personas más ricas del mundo. Algunos hijos se enteraron de los activos ocultos de sus padres y se sintieron agradecidos por la seguridad familiar inesperada. Mis hijos estaban aprendiendo sobre la riqueza heredada e inmediatamente comenzando a calcular sus propias posiciones en relación con recursos que nunca habían sabido que existían. Las advertencias de Mateo sobre la dinámica familiar estaban demostrando ser más proféticas de lo que esperaba. La transformación en el comportamiento de mis hijos después de ver la bóveda del tesoro fue tanto inmediata como inquietante. A las pocas horas de descubrir el alcance de mi herencia, habían pasado de ser hijos preocupados por los viajes misteriosos de su madre a asesores estratégicos ansiosos por discutir la gestión adecuada de activos extraordinarios. Madre, necesitamos hablar sobre los protocolos de seguridad para una colección de este valor. Pablo anunció durante la cena que el chef del castillo había preparado específicamente para acomodar la visita de mis hijos. Documentación del seguro, tasaciones profesionales, implicaciones fiscales. Hay docenas de consideraciones que requieren atención inmediata. Su padre pasó 17 años abordando esas consideraciones. Pablo, todo ha sido debidamente documentado, asegurado y estructurado legalmente. Pero madre, la planeación de papá fue diseñada para circunstancias diferentes. Ahora que eres la única dueña de activos que valen cientos de millones, necesitas asesoría financiera contemporánea sobre optimización, diversificación y planificación patrimonial. Noté que el lenguaje de Pablo se había vuelto cada vez más formal y orientado a los negocios, como si estuviera hablando con un cliente en lugar de con su madre. El afecto casual que había caracterizado nuestra relación durante 35 años había sido reemplazado por el profesionalismo cuidadoso que usaba con los clientes más acaudalados de su firma contable. Pablo, ¿estás sugiriendo que los arreglos de tu padre son inadecuados? Estoy sugiriendo que administrar riqueza de esta magnitud requiere experiencia especializada que podría beneficiarse del aporte familiar y estrategias financieras contemporáneas. Camila había adoptado un enfoque diferente, pero igualmente preocupante, enfocándose en lo que describía como optimización del estilo de vida para mis nuevas circunstancias. Madre, necesitarás un guardarropa completo, apropiado para tu posición como señora de un castillo como este. Estilistas personales, secretarias sociales, organizadores de eventos. Hay toda una infraestructura requerida para vivir en este nivel de la sociedad. Camila, he estado viviendo aquí por más de una semana y no he sentido que me falte ninguna comodidad necesaria. Pero madre, estás pensando demasiado pequeño. Con recursos como estos, podrías estar organizando galas benéficas, eventos culturales, recaudaciones de fondos políticas. Podrías tener influencia social significativa si te posicionaras estratégicamente. Me di cuenta de que mis dos hijos habían comenzado inmediatamente a imaginar roles expandidos para ellos mismos en relación con mi nueva riqueza. Pablo como asesor financiero y administrador, Camila como consultora de estilo de vida y coordinadora social. Ninguno parecía particularmente interesado en mis propios sentimientos sobre vivir en Cuervo Sombrío o en mis deseos sobre cómo pasar mis años restantes. Hijos, ¿qué pasaría si les dijera que estoy considerando vender el castillo y donar la colección del tesoro a museos apropiados? La alarma que cruzó por ambos rostros fue reveladora. Madre, eso sería extremadamente prematuro, dijo Pablo rápidamente. Las decisiones financieras importantes no deben tomarse sin un análisis exhaustivo de alternativas e implicaciones. Y madre, piensa en el impacto cultural que podrías tener manteniendo la colección de forma privada, agregó Camila.
La propiedad privada permite más flexibilidad en cómo se exhiben y comparten los artefactos con el público. Reconocí que mi pregunta hipotética sobre vender había desencadenado respuestas protectoras inmediatas, como si mis hijos ya hubieran comenzado a pensar en el castillo y el tesoro como activos familiares que requerían su aporte antes de que se tomara cualquier decisión importante. Esa noche, después de que mis hijos se retiraron a sus habitaciones de huéspedes, tuve una conversación privada con Henderson sobre mis observaciones de su comportamiento. Henderson, mi esposo, dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar las presiones familiares respecto a la administración de la finca. Señora Morales, el señor Morales fue bastante específico en que todas las decisiones sobre el castillo y la colección debían permanecer completamente bajo su control, sin influencia de miembros de la familia que podrían no entender la importancia histórica de lo que había preservado. ¿Anticipó que Pablo y Camila podrían tratar de influir en mis decisiones? El señor Morales sintió firmemente que las personas que no habían pasado años investigando la importancia cultural de la colección podrían verla principalmente como un activo financiero en lugar de como una responsabilidad hacia el patrimonio escocés. La mañana siguiente trajo una conversación que confirmó mis crecientes preocupaciones sobre las motivaciones de mis hijos. Encontré a Pablo y Camila en la biblioteca del castillo, reunidos sobre laptops y documentos legales, aparentemente realizando investigación sobre administración patrimonial y planificación de herencias. Madre, hemos estado discutiendo algunas ideas para optimizar tu posición financiera. Pablo comenzó con obvio entusiasmo. Hay estructuras de fideicomiso sofisticadas que podrían proporcionar ventajas fiscales mientras aseguran supervisión profesional de la gestión de activos. Y madre, he estado investigando fundaciones culturales y modelos de museos privados que podrían permitirte mantener el control de la colección mientras recibes beneficios fiscales sustanciales por programas de acceso público, agregó Camila. Han estado investigando mis opciones financieras sin consultarme primero. Queríamos presentarte alternativas integrales para que pudieras tomar decisiones informadas, explicó Pablo. Madre, la riqueza de esta magnitud requiere planificación estratégica que considere los intereses de múltiples generaciones de la familia. ¿Múltiples generaciones? ¿Están planeando la distribución de mi patrimonio mientras aún estoy viva? Madre, no es lo que quisimos decir, dijo Camila rápidamente, aunque su expresión sugería que la planificación generacional había sido parte de sus discusiones. Simplemente estamos tratando de ayudarte a entender opciones que quizá no se te hayan ocurrido. Me sentí cada vez más incómoda con la suposición de mis hijos de que mi herencia requería su orientación y supervisión, especialmente dado que habían estado en Cuervo Sombrío por menos de 48 horas y ya estaban tratando la finca como un emprendimiento de negocios familiar. Pablo, aprecio tu preocupación sobre la administración adecuada, pero soy perfectamente capaz de tomar decisiones sobre mi propia propiedad y activos. Pero, madre, Pablo persistió, no tienes experiencia administrando riqueza a este nivel. La complejidad de las propiedades internacionales, artefactos culturales, gestión de personal, cumplimiento legal. Estas son áreas donde la orientación profesional podría prevenir errores costosos. Y madre, agregó Camila, somos familia. Queremos ayudarte a disfrutar tu herencia mientras nos aseguramos de que todo esté estructurado adecuadamente para el futuro. Miré a mis hijos, reconociendo que sus ofertas de asistencia provenían de un cuidado genuino, mezclado con obvio interés propio en mantener participación con activos que nunca esperaron que su familia poseyera. Hijos, necesito que entiendan algo importante. Su padre específicamente me instruyó manejar esta herencia de forma independiente, sin presión familiar ni aporte sobre cómo debería vivir o qué decisiones debería tomar. Pero madre, seguramente papá no pudo haber anticipado la complejidad de lo que te estaba dejando para administrar sola, argumentó Pablo. Algunos padres descubrieron que el amor de sus hijos era incondicional. Otros padres descubrieron que la riqueza extraordinaria revelaba la tendencia de sus hijos a confundir la preocupación por el bienestar de su madre con la preocupación por preservar su propio acceso a activos heredados. Estaba comenzando a entender qué categoría describía la dinámica de mi familia,
y estaba comenzando a apreciar por qué Mateo había sido tan insistente en mantener su tesoro en secreto hasta después de su muerte. El punto de quiebre llegó durante el desayuno 3 días después, cuando descubrí a Pablo al teléfono, con lo que parecía ser una firma legal discutiendo estrategias de optimización de fideicomisos para activos culturales heredados. Hablaba en voz baja en la sala matutina, aparentemente asumiendo que no escucharía su conversación sobre asegurar supervisión fiduciaria adecuada para la gestión de riqueza familiar. Pablo, ¿con quién exactamente estás consultando sobre mi patrimonio? Mi hijo se veía sorprendido. Claramente no había esperado ser descubierto discutiendo mis asuntos financieros con terceros. Madre, simplemente estaba recopilando información sobre mejores prácticas para administrar colecciones de este tipo. Hay firmas especializadas que manejan museos privados y fideicomisos culturales. Estabas recopilando información sobre administrar mi herencia sin consultarme primero. Madre, estaba tratando de ser útil. Activos de esta magnitud requieren supervisión profesional que va más allá de lo que podrías sentirte cómoda manejando de forma independiente. Me sentí furiosa por la suposición de que era incapaz de administrar mis propios asuntos y aún más furiosa por la aparente creencia de Pablo de que tenía el derecho de investigar opciones de gestión para propiedad que me pertenecía completamente. Pablo, mi propiedad y mis decisiones financieras no son temas apropiados para tu investigación y consulta independiente. Pero madre, somos familia. Queremos asegurarnos de que estés protegida de posibles errores o explotación por personas que podrían aprovecharse de tu inexperiencia con la gestión de riqueza. Esa tarde, encontré a Camila en la bóveda del tesoro tomando fotografías de artefactos individuales, aparentemente documentando la colección para propósitos que no había discutido conmigo. Camila, ¿qué estás haciendo? Madre, estoy creando un inventario visual de las piezas más significativas para propósitos de seguro y tasación. Con una colección tan valiosa, necesitas documentación integral para seguridad y planificación patrimonial. ¿Te pedí que crearas un inventario? Madre, mencionaste que papá había documentado todo, pero pensé que una evaluación contemporánea adicional podría ser útil para entender los valores actuales del mercado. Me di cuenta de que mis 2 hijos habían comenzado a actuar como si fueran coherederos de la finca en lugar de visitantes de una propiedad que me pertenecía exclusivamente. Estaban tomando decisiones, conduciendo investigaciones e implementando planes sin consultarme, aparentemente asumiendo que las relaciones familiares les daban autoridad para involucrarse en mis asuntos financieros. Camila, la colección ha sido tasada profesionalmente múltiples veces y toda la documentación está actualizada e integral. No necesito que crees inventarios adicionales, pero madre, seguramente tener participación familiar en entender y preservar estos activos es beneficioso para todos los involucrados. Esa noche, llamé al señor Thornfield para discutir la situación en desarrollo con el comportamiento de mis hijos. Señor Thornfield, mis hijos parecen creer que tienen algún tipo de participación en mis decisiones de herencia, a pesar del hecho de que su documentación claramente establece mi propiedad exclusiva de todos los activos. Señora Morales, este es precisamente el escenario que tu esposo anticipó y la razón por la que fue tan específico sobre mantener tu autoridad independiente sobre la finca. ¿Qué recomendaría para manejar la presión familiar sobre la gestión de activos? Señora Morales, su esposo dejó instrucciones muy claras para esta situación. Si los miembros de la familia comenzaban a tratar tu herencia como un recurso compartido que requería su aporte, él quería que implementaras lo que llamó divulgación protectora. Una divulgación protectora. Tu esposo preparó documentación que dejaría claro a los miembros de la familia que su futura relación contigo y cualquier herencia potencial depende completamente de su respeto por tu independencia y autoridad para tomar decisiones. El señor Thornfield organizó entregar documentos legales adicionales que Mateo había preparado específicamente para manejar las dinámicas familiares alrededor de la herencia. Los papeles dejaban claro que cualquier intento de influir en mis decisiones sobre la finca, presionarme hacia decisiones financieras específicas o tratar mi propiedad como activos familiares,
resultaría en exclusión completa de cualquier consideración de herencia futura. Armada con este marco legal, solicité una reunión familiar la mañana siguiente para abordar lo que describí como aclaraciones importantes sobre herencia y relaciones familiares. Pablo, Camila, necesito que entiendan algo crucial sobre la estructura legal y financiera de mi herencia. Les entregué a cada uno una copia de los documentos que el señor Thornfield había preparado. Estos papeles dejan claro que mi herencia está en un fideicomiso irrevocable que me da autoridad exclusiva sobre todas las decisiones respecto al castillo, la colección del tesoro y cualquier activo relacionado. El fideicomiso también especifica que cualquier intento de miembros de la familia de influir en mis decisiones o tratar estos activos como recursos compartidos resultará en su exclusión completa de consideraciones de herencia futura. Observé a mis hijos leer los documentos con creciente alarma, al darse cuenta de que sus intentos de involucrarse en la administración de la finca podrían haber puesto en riesgo sus propios intereses financieros futuros. Madre, no estábamos tratando de presionarte, dijo Pablo cuidadosamente. Simplemente estábamos ofreciendo asistencia con la gestión financiera compleja. Pablo, estabas consultando con firmas legales sobre optimización de fideicomisos para mis activos sin mi permiso. Eso constituye intento de interferencia con mi independencia financiera. Y Camila, continué, estabas documentando mi colección del tesoro para propósitos que no habías discutido conmigo, aparentemente tratando los artefactos como propiedad familiar que requería tu inventario y evaluación. Madre, estábamos tratando de ser útiles, protestó Camila. Queremos que tengas el mejor consejo y apoyo posible para administrar una herencia de esta magnitud. Lo que estaban haciendo era tratarme como una mujer anciana incompetente que necesitaba supervisión familiar para tomar decisiones importantes. Tu padre anticipó este comportamiento y preparó protecciones legales para asegurar mi independencia. Me levanté, sintiéndome más autoritaria y confiada de lo que había estado en años de interacciones familiares. Hijos, quiero que regresen a sus casas y consideren si están interesados en tener una relación conmigo que respete mi autonomía, o si están más interesados en mantener acceso a riqueza que no sabían que existía hasta esta semana. Madre, estás exagerando. Pablo dijo, te amamos y queremos ayudarte. Si me aman, respetarán mi capacidad de tomar mis propias decisiones sobre mi propia propiedad sin su orientación, investigación o sugerencias de gestión. Y si no podemos aceptar esos límites, preguntó Camila en voz baja, entonces descubrirán que su padre tenía razón al preocuparse por cómo el conocimiento de esta herencia podría cambiar nuestras relaciones familiares. Algunas madres aprendieron que el amor de sus hijos era lo suficientemente fuerte para sobrevivir el descubrimiento de riqueza inesperada. Otras madres aprendieron que la herencia extraordinaria revelaba la diferencia entre hijos que las amaban e hijos que amaban su dinero. Estaba a punto de descubrir qué categoría describía las dinámicas de mi propia familia, y estaba comenzando a entender que convertirse en reina a veces requería tomar decisiones que priorizaban la dignidad sobre la armonía familiar. 6 meses después de esa reunión familiar confrontacional, estaba sentada en la sala de la torre del castillo que se había convertido en mi santuario privado de escritura, observando el atardecer de las tierras altas pintar las montañas en tonos de oro y púrpura, mientras reflexionaba sobre la transformación extraordinaria que mi vida había experimentado desde descubrir el mayor secreto de Mateo. Mis hijos habían regresado a Estados Unidos inmediatamente después de nuestra difícil conversación y nuestra relación había experimentado una reestructuración fundamental que probó que las preocupaciones de Mateo sobre las dinámicas familiares habían sido notablemente prescientes. Tanto Pablo como Camila habían pasado semanas intentando reparar nuestra relación a través de llamadas telefónicas que inevitablemente volvían a discusiones sobre administración adecuada de la finca y su deseo de ayudar con los desafíos de mantener Cuervo Sombrío. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Madre, hemos estado pensando en tu situación, había dicho Pablo durante una llamada particularmente frustrante. Y nos dimos cuenta de que mantener un castillo escocés sola debe ser increíblemente solitario y abrumador. Pablo, no estoy sola. Tengo a Henderson y todo el personal de la casa.
Además, he desarrollado amistades con varios vecinos e historiadores locales que aprecian la importancia cultural del castillo. Pero, mamá, esas son relaciones laborales y conexiones sociales casuales. Nosotros somos tu familia. ¿No quieres que participemos en esta etapa tan importante de tu vida? Quiero que participen en mi vida como mis hijos que me aman, no como consultores que quieren administrar mis bienes. La distinción resultó difícil de aceptar para ellos. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes cuando se dieron cuenta de que no los invitaría a fungir como asesores de la propiedad, y su comunicación cambió a llamadas de cortesía en lugar de conversaciones genuinas sobre mis experiencias como señora de Cuervo Oscuro. El enfoque de Camila había sido más sutil, pero igualmente persistente. Mamá, he estado investigando fundaciones culturales y creo que hay oportunidades para que tengas un impacto social significativo a través de iniciativas caritativas estratégicas basadas en el castillo. Camila, ya estoy apoyando varios proyectos locales de preservación histórica y he establecido relaciones con museos interesados en acceso rotativo a partes de la colección. Pero mamá, podrías estar haciendo mucho más, con la planeación adecuada y asistencia profesional. Cuervo Oscuro podría convertirse en una institución cultural importante que traiga atención internacional al patrimonio escocés. ¿Y quién exactamente proporcionaría esta asistencia profesional? Bueno, tengo conexiones en el mundo de los museos a través de mi trabajo de diseño, y Pablo tiene experiencia en administración financiera de organizaciones sin fines de lucro. Eventualmente dejé de contestar sus llamadas cuando quedó claro que no podían separar sus roles como mis hijos de su deseo de involucrarse en administrar mi herencia. La ironía era que vivir en Cuervo Oscuro se había vuelto más gratificante de lo que jamás imaginé posible. Lejos de estar aislada o abrumada, descubrí que ser señora de un castillo se ajustaba perfectamente a mi temperamento e intereses. Pasaba mis mañanas trabajando con el bibliotecario del castillo para catalogar e investigar los documentos históricos que Mateo había coleccionado junto con el tesoro. Mis tardes frecuentemente las dedicaba a corresponderme con historiadores y curadores de museos alrededor del mundo que estaban ansiosos por aprender sobre artefactos específicos de la colección. Varias noches cada semana organizaba pequeñas cenas para académicos locales, artistas y líderes comunitarios que apreciaban la oportunidad de ver la colección del tesoro y discutir historia escocesa en un entorno donde realmente se había vivido. Señora Morales, su investigación sobre el periodo Estuardo ha proporcionado perspectivas que están cambiando cómo entendemos las dinámicas políticas de Escocia en el siglo XVIII. La profesora MacLeod de la Universidad de Edimburgo me dijo durante una visita reciente: «Profesora, tener acceso a los documentos primarios y artefactos hace posible entender estos eventos históricos desde perspectivas que no estaban disponibles para investigadores anteriores». También había descubierto que realmente disfrutaba los aspectos prácticos de administrar una propiedad grande. Trabajar con Henderson para supervisar calendarios de mantenimiento, coordinación de personal y arreglos para visitantes había despertado habilidades administrativas que nunca supe que poseía. Señora Morales, usted ha transformado Cuervo Oscuro en exactamente lo que el señor Morales imaginó, Henderson me dijo recientemente. Un lugar donde la preservación histórica sirve propósitos educativos mientras mantiene la dignidad y belleza que él quería que usted experimentara. Henderson, ¿cree que Mateo estaría complacido con cómo he elegido vivir aquí? Señora Morales, el señor Morales frecuentemente decía que usted tenía la inteligencia y gracia para ser una verdadera castellana de un castillo como este, pero que nunca había tenido la oportunidad de descubrir esas capacidades. El desarrollo más sorprendente había sido mi decisión de establecer formalmente la Fundación Cultural Morales, una organización caritativa que eventualmente heredaría el castillo y la colección mientras aseguraba su preservación para generaciones futuras. Trabajando con el señor Thornfield, estructuré la fundación para proporcionar acceso educativo al tesoro Estuardo mientras mantenía Cuervo Oscuro como centro para investigación histórica escocesa. Señora Morales, esta estructura de fundación garantiza que los descubrimientos de su esposo servirán propósitos académicos y culturales indefinidamente. El señor Thornfield había explicado durante nuestras reuniones de planeación
y también asegura que el castillo y la colección no se convertirán en fuentes de conflicto familiar después de mi muerte. De hecho, el modelo de fundación elimina presiones de herencia, mientras honra tanto su independencia como la visión de su esposo para preservar el patrimonio cultural escocés. La semana pasada recibí cartas tanto de Pablo como de Camila respondiendo a las noticias sobre el establecimiento de la fundación. Sus reacciones confirmaron que había tomado la decisión correcta sobre proteger la propiedad de complicaciones familiares. La carta de Pablo había sido formal y empresarial. Mamá, aunque respetamos tu decisión de establecer una fundación caritativa, esperamos que consideres intereses familiares en la estructura de gobierno y asegures representación apropiada para tus herederos directos. La carta de Camila había sido más emocional. Mamá, estoy decepcionada de que hayas elegido excluir a tus hijos de participar en preservar el legado de papá. Podríamos haber trabajado juntos para honrar su memoria mientras manteníamos conexiones familiares con esta herencia increíble. Ninguna carta había reconocido mi felicidad en Cuervo Oscuro, ni expresado interés genuino en mis experiencias como señora del castillo. Ambas cartas focaram em sua exclusão do controle, focaram na perda de herança potencial. Não focaram em minha felicidade no papel que Mateu criou para mim. Esta manhã, escrevi minhas cartas finais a ambos os filhos. Formalmente, os convidei a visitar Cuervo Oscuro como meus hóspedes. Quando quiserem desfrutar nossa relação como mãe e filhos. Deixei claro que discussões sobre a administração da propriedade estavam proibidas, governança da fundação estava proibida, planejamento de herança estava permanentemente proibido. Em 1985, meu marido me apostou algo. Se eu conseguisse aguentar estar casada com ele por 40 anos, me daria algo impossível de imaginar. Quando abri aquela porta do castelo na Escócia, descobri que havia encontrado um tesouro real. Valia 500 milhões de libras. Passou 17 anos criando um reino onde eu pudesse viver como a rainha que sempre acreditou que eu era. Se acabas de ligar e queres seguir nossos vídeos, suscríbete ao canal, porque quizá não nos encontres de novo. Mas o presente mais impossível não foi o tesouro, não foi o castelo. Foi descobrir que aos 68 anos eu tinha a coragem de escolher dignidade sobre expectativas familiares, viver como soberana de minha própria vida extraordinária. Aos 71 anos eu não era mais Rosa Morales, a modesta professora que viveu silenciosamente na sombra de seu marido. Eu era Sua Senhoria Rosa Morales, senhora do Castelo Cuervo Oscuro, guardiã da coleção real Stuart, vivendo exatamente a vida de dignidade e propósito, a vida que meu marido passou 40 anos acreditando que eu merecia. Algumas rainhas herdaram suas coroas, por acidentes de nascimento. Eu herdei a minha através de 40 anos de amor fiel e a coragem de aceitar o impossível, quando foi oferecido com mãos devotadas. O pôr do sol das terras altas foi espetacular esta noite. Pintou meu reino em tons de ouro, tons que me lembravam diariamente que algumas apostas valem a pena ganhar, mesmo quando você tem que esperar 4 décadas para receber seu prêmio. Fim.